Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 4, dice así la palabra del Señor. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Así dice la palabra del Señor. Hay momentos en la vida de cada uno de nosotros, de cada ser humano, donde tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar decisiones que tienen consecuencias, decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida, y no hay marcha atrás. Por ejemplo, a la hora de elegir un trabajo, digamos que alguien le dio una oferta de trabajo y o la toma o la deja, o empezamos a trabajar o nos quedamos en casa. No hay te aviso, no, me quedo en casa y espero. No, tenemos que tomar una decisión. O aceptamos el trabajo, ¿verdad? Procuramos proveer para nuestra familia si nos conviene, o no lo aceptamos. Es una decisión que nos llama a decidir sí o no. También, por ejemplo, cuando nos vamos a mudar de país, todos nosotros nos hemos mudado, ¿verdad? Y sabemos que esa decisión de habernos mudado ha cambiado todo. Ya no estamos en nuestro país, quizás ya no estamos con nuestros familiares. Es una decisión que se tuvo que tomar en el momento, quizás sí de manera, ¿verdad?, ordenada, pensando, pero se tuvo que tomar. Si ustedes deciden salir, no van a van a pensar en el aeropuerto, no, mejor no viajo, mejor me quedo, no, o nos vamos o nos quedamos. No hay de otra, no hay un estado intermedio en ese tipo de decisiones. A lo mismo tener un hijo. Sí, a veces podemos esperar, ¿verdad? Eso está en las manos del Señor, pero también tener un hijo, formar una familia, son decisiones que se toman o se dejan, se hace o no se hace. Y sea que digamos sí o no a la decisión de tener un hijo, tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias buenas, también tiene sus dificultades, pero tienen consecuencias. Sí o no. No podemos quedarnos en el medio. Son decisiones como estas las que nos llevan a plantarnos firmes, ¿verdad? A pensar, a meditar y a tomar en serio las consecuencias de nuestras decisiones, porque somos personas responsables. Por ejemplo, la decisión también de si estudiar antes de ir a trabajar. Algunos de nosotros tuvimos que trabajar, ¿verdad?, antes de poder ir a la universidad, por cualquier razón, ¿verdad? A veces familiar, a veces no había las ganas, pero hoy hemos sufrido esa consecuencia de que no tenemos quizás un trabajo más cómodo, con un mejor salario, ¿verdad?, con mejores horas. Todo eso es parte de esa decisión que tomamos hace un tiempo atrás. Y así sucesivamente hay decisiones en la vida donde o nos decidimos que sí o no, y las consecuencias luego se notan en nuestra vida. Y esto es algo que nos pasa a todos, hermanos. C.S. Lewis, un autor, no sé si ustedes conocen las películas de Narnia. Ese señor escribió esos libros, ¿verdad? Tiene otros libros también, era creyente. Y él decía que a la hora de evaluar a la persona de Jesús, habían 3 posibilidades. O estaba loco, o era un mentiroso, o decía la verdad. Y con esto también se nos presenta 2 opciones. Si estaba loco, significa que él sabía que era una mentira lo que estaba diciendo, y aún así se la creía, ¿verdad? Él pensaba que era Dios, él pensaba que tenía poderes y iba por la vida así. Estaba loco, estaba demente, por decirlo de una manera. Sabemos que no es así. La otra opción es que era un mentiroso, él sabía que era una mentira. Él hacía lo que hacía para engañar, ¿verdad?, para conseguir algún beneficio,
Esa es otra posibilidad, ¿verdad? Que el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, era un mentiroso y lo hacía solo para ganar fama. Es el hombre más famoso de la tierra. Puede ser, es otra posibilidad, pero hoy en día sabemos que no es así. Entonces la tercera y última es que él decía la verdad. Y si decía la verdad, eso tiene grandes consecuencias para la vida de la humanidad, para sus vidas, para mi vida. O el Señor no era lo que decía ser, o sí lo era. No hay más posibilidades. O era Dios o no era Dios. Jesús es rechazado o aceptado. No hay más opciones. O lo rechazas o lo aceptas. Jesús es tu Salvador o es tu piedra de tropiezo. Y así es el título del día de hoy. ¿Es Jesús tu Salvador? Ya hemos tomado esa decisión en nuestros corazones. ¿Es el Señor Jesucristo nuestro Salvador? ¿O es aquel que tú rechazas? ¿O es tu piedra de tropiezo? No hay otras opciones, hermanos, oyentes. No se puede llegar a un término medio. ¿El Señor está en nuestros corazones? ¿El Señor ha entregado su vida o no? Sí, me voy a esperar. No es la opción. O es tu Salvador o no es tu Salvador. Si le valoras, le estimas, le amas, le obedeces, le honras, sí, has creído en Él. Es tu Salvador. Si no te importa mucho, si no le prestas mucha atención a lo que Él hizo, no lo valoras, no amas su palabra, no le amas a Él, lo estás rechazando. Estás rechazando su mensaje, estás rechazando lo que Él ha venido a representar, lo que Él ha venido a hacer por nosotros. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Quizás lo rechazas aquí adentro en tu corazón y no te estás dando cuenta. Puede ser que vengas a la iglesia. El rechazo a veces es sutil y no nos damos cuenta. Quizás le cantamos al Señor, pero aquí adentro no nos queremos sujetar a su palabra, no nos queremos sujetar a su voluntad. Eso es un rechazo a lo que Él es. Si Él es Dios, Dios merece ser honrado, Dios merece ser escuchado, Dios merece toda la alabanza que nosotros podamos dar. Entonces, si no se lo estamos dando, estamos rechazándole. El rechazo puede ser muy sutil y hay que tener muy cuidado. No hay un término medio. O es Jesús tu Salvador o no lo es. ¿Dónde están ustedes? ¿De qué lado se sientan ustedes? ¿Lo hemos recibido como Salvador o no? No hay un término intermedio, hermanos, oyentes. Primero vamos a ver este hecho, que no es algo que digo yo, es lo que enseña las Escrituras, es lo que enseña el texto que acabamos de leer. Jesús es rechazado o, por el otro lado, es exaltado por Dios, es estimado por Dios. Vayamos al texto. Versículo 4 dice: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Ahí están. Es una piedra viva que ha sido desechada de los hombres, pero al mismo tiempo es escogida, es preciosa para Dios, es algo valioso. Lo podemos estimar. Si Dios es bueno y todo lo que Él estima es bueno, deberíamos de querer estimarlo. ¿O estamos del lado de los hombres que lo desechan? Ahí están esas dos opciones. El apóstol Pedro inicia esta sección ofreciéndonos a Cristo como una piedra viva. Y esta piedra viva, que luego vamos a ver un poquito qué significa, ¿verdad? Que Él es una piedra viva. Por un lado es rechazada, por el otro lado es escogida por Dios. Y no es una contradicción, ¿sí? Ahora vivimos en un mundo donde muchos de los valores de Dios se rechazan. Por eso no son malos. No porque el mundo diga, no, esto está mal, tiene que estar mal. Tiene que ir de acuerdo a los valores de Dios. Por lo menos robar está mal, ¿verdad? Pero ¿y si el mundo en algún momento rechaza esa verdad y dice, no, robar está bien, ¿la vamos a estimar? No. Lo que importa es estar de acuerdo a los valores del Señor. Esto del rechazo, ¿verdad? De creer o no creer, de rechazar o aceptar, lo vamos a ir a ver más adelante. Pero algo que tenemos que tener presente, hermanos, es como he estado haciendo un hincapié, he estado enfatizando el hecho de que solo hay dos opciones. Eso es lo que nos presenta el texto. El texto no nos presenta más. Y si leemos las Escrituras, ¿verdad? Otros pasajes, leemos la Biblia en su totalidad, nos vamos a dar de cuenta de la misma verdad. La Biblia es congruente con el mensaje de salvación. O lo aceptamos o lo rechazamos.
O creemos o no creemos. Hoy leí una cita creo que era de R.C. Sproul. Solamente hay dos grupos en este mundo. Este mundo se puede partir o estructurar en dos grupos, los que creen y los que no. Aquellos que reciben la gracia de Dios o aquellos que deciden recibir su justicia. Es una manera de ponerlo simple para que lo podamos ver. O aceptamos a Jesús, aceptamos sus enseñanzas, aceptamos lo que Él vino a hacer por nosotros, o no lo aceptamos. Esto es lo que nos presenta el texto. O creemos en Cristo y confiamos en Él, en lo que Él ha hecho, o confiamos en nosotros y creemos en nosotros, en nuestra fuerza. Jesús es la palabra viva, la piedra angular, como dice el texto. ¿O es la piedra de tropiezo? Es una piedra que tiene dos efectos. O es la piedra viva, la piedra angular que sostiene todo el peso de tu vida, o es la piedra de tropiezo. La misma piedra, con dos efectos. ¿Está tu confianza en Jesús? ¿Depositas tus miedos en el Señor? ¿O te los pones encima y crees que eres el más duro? ¿Crees que puedes sobrellevar tus dificultades tú solo? Quizás te ha ido más o menos hasta ahora. ¿Confías en el Señor o confías en tus fuerzas? ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? No hay más. He usado varios ejemplos para que quede claro. No hay más. A veces estamos divagando en nuestra mente. No hay más. No esperemos. Esta decisión, como vimos un poco antes, es una de esas decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida. Y no podemos aplazarla. ¿Es el Señor Jesús nuestro Dios o no lo es? ¿Le aceptamos o lo rechazamos? Y sea que creas en Jesús o no, esa decisión tiene consecuencias. No es que decidimos y no decidimos y vivimos igual, todo está igual, recibimos cosas igual. O sea, todo está bien, normal para todos. No es así. Tiene sus consecuencias. Ustedes lo saben, en su vida propia, toda decisión tiene consecuencias, buenas o malas. Esta decisión tiene consecuencias. Sea que creas, sea que no creas, tiene consecuencias, buenas o malas. Ahí está nuestra responsabilidad de buscar a ver si es que es verdad, si no es verdad. Somos responsables. Tenemos que aceptar al Señor o no. Estamos en la libertad de hacerlo. Pero tenemos que valorar si es verdad lo que Él ha dicho, si es verdad lo que Él afirma ser. Somos llamados a responder. Y a responder hoy, lo más rápido posible. No dejemos que pasen años, que pasen días. Nosotros no tenemos el control de nuestras vidas. No sabemos cuándo nos vamos. No sabemos cuándo es demasiado tarde para estar con el Señor. ¿O no? Entonces no dejemos que pase mucho tiempo. O crees para salvación o lo rechazas para perdición. Son los dos caminos que la palabra de Dios nos da, que el Señor nos revela en las Escrituras. No nos podemos ahora imaginar otro camino, ¿verdad? No me gusta. No me gustan las opciones. Me voy a crear mi camino y voy yo mismo a hacer algo. Y ahí me va bien. Lo podríamos hacer, pero estaríamos viviendo en una irrealidad. Estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Y quizás muchos de las personas que asisten a las iglesias hacen eso. Se engañan a sí mismos, creándose su propio camino de salvación por medio de sus obras, por medio de su bondad. Pero también en el mundo hay personas que creen que llenan los requisitos, entonces se crean su propio camino, se crean su propio Dios. Hay de nosotros, hermanos, que caigamos en ese error. O aceptamos a Cristo o no. No hay más. Jesús se presentó como el camino al Padre. Jesús era una persona exclusiva. Él dijo y afirmó ser Dios. Eso elimina todas las otras probabilidades. Si Él dice que Él es el único camino al Padre, no hay otros caminos. Por definición, la verdad excluye las otras. Si Él es el único Salvador del mundo, no hay más salvadores. Eso es lo que Él afirmaba decir. No es que, Jesús, quizás Buda, quizás Mahoma, o Mohammed. No, solo hay un Salvador, un mediador. Es exclusivo. Tenemos que rechazar esas otras verdades, entre comillas. Jesús dijo que Él es la verdad. Nadie ha afirmado eso, excepto Jesús. Él es el Dios hecho hombre que vino a entregar su vida por nosotros.
¿Lo aceptamos o lo rechazamos? No hay otra opción. Y de la misma manera que Jesús fue rechazado o aceptado, o es rechazado hoy en día, o es aceptado, también nosotros, aquellos que creemos en Él, aquellos que hemos creído en Cristo, que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, vamos a recibir rechazo por nuestra fe, por ser hijos del Padre, por ser hermanos de Cristo. No significa que ahora vamos por ahí, ¿verdad? Y nos tiran piedras, ¿no? Gracias al Señor no vivimos en esa época. Pero pasó, ese tipo de cosas pasaban. También hay ahora mismo países donde matan a los creyentes por su fe. Nosotros aquí nos encontramos con libertad y le damos gracias al Señor por este privilegio. No lo valoramos como debería. En otros países las personas se esconden, van por la noche, se encuentran en cuevas, en sótanos, para que no sean apedreados, no sean encarcelados y puedan reunirse en el nombre del Señor. Y nosotros aquí lo tenemos con libertad. Entonces sí, podemos ser rechazados, pero no hay que pensar de una vez el extremo, ¿verdad? Lo peor, ¿no? Puede ser que en tu trabajo se sepa que eres creyente y ya como que no se quiera socializar contigo porque a ti no te gustan las fiestas, no te gusta beber o no te ríes de sus chistes. Quizás en algún momento te quedaste serio y ya no le cayó bien al jefe. Puede ser. Y situaciones hay diferentes, pero la realidad es que vamos a ser rechazados si hemos creído en Él, si somos cristianos, si somos creyentes genuinos. En algún grado, hermanos, ¿sí? También la palabra del Señor nos enseña que debemos de estar en paz con los demás, debemos de servir a los demás. No todo el mundo nos va a tirar piedras, algunos también nos van a abrazar si vivimos la vida de Cristo que debemos de vivir, ¿verdad? Una vida misericordiosa, humilde, servicial. Pero debes de esperar esto también en tu vida si has creído en el Señor. A veces también incluso rechazo por parte de la familia. Eso no lo controlamos, eso el Señor sabe cómo hace sus cosas. Pero el rechazo va a estar ahí, porque si a Él lo rechazaron, y Él es el Maestro, Él es Dios, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros? Si tenemos una vida sin rechazo, algo anda mal. Tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, tenemos la libertad de seguirle o de no seguirle, ¿verdad? Pero también seremos responsables de las consecuencias. A muchos nos gusta enfatizar nuestra libertad, nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades. También las tenemos. No todo es libertad. Gloria a Dios por la libertad, pero necesitamos también tener marcos de referencia, ¿verdad? Sujetarnos al Señor. Podemos hacer lo que nos da la gana o seguir a Cristo. Y eso no significa que no podamos hacer nada que nos guste, no, sino que el Señor va encaminando nuestros deseos para que todo lo que anhelemos hacer es su voluntad para el bienestar de los demás, para el de nuestra familia. Eso no significa que yo no pueda pasar un buen tiempo, que ustedes no puedan disfrutar de la vida. Claro que sí, pero o rechazamos a Cristo o le seguimos. Las Escrituras nos llaman a tomar una decisión, pero también nos enseñan quiénes han tomado esa decisión, quiénes son los que le rechazan y quiénes son los que creen, quiénes son aquellos que le aceptan como piedra. Y los llaman los creyentes. En Hechos le dice los cristianos. Y luego también el texto que vimos hoy, en el versículo 4 nos dice que Jesús es desechado por los hombres, por la humanidad, término general. Entonces las Escrituras nos enseñan quiénes creen en Él y quiénes le rechazan. Por eso les digo, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿Dónde es que estamos? No por fuera, adentro, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿A qué grupo le pertenecemos? ¿Le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos a nuestro deseo y hacemos lo que nos da la gana? O sea, al mundo. Veamos nuevamente en el versículo 4. Dice así: y viniendo a Él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y este versículo comienza con las palabras viniendo. En otras traducciones se lee la palabra acercándose a Él. Y lo que quiere decir es que el creyente, el cristiano, ¿verdad?, que ha sido nacido de nuevo, que tiene su esperanza puesta en el Señor Jesús, se acerca de manera regular, frecuente. Este verbo está así. Es algo que el creyente hace continuamente, viniendo a Él. Es algo que solemos hacer si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo. O sea, lo que hace es enseñar una actitud del creyente. Y esos son los creyentes.
Somos llamados piedras vivas también por la palabra, por el texto que tenemos. Somos llamados a ser edificados como una casa espiritual. En el siguiente versículo, en el versículo 5 dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es llamado piedra viva para enseñarnos que Él es nuestra roca, que Él nos protege, que en Él tenemos seguridad y que está vivo. No está muerto, está vivo, de Él emana la vida. No es solamente una roca, un baluarte, no es solamente nuestro refugio, sino también que es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de ser. Él es el fundamento, Él es la roca sobre la cual estamos siendo edificados. Somos llamados a dejarnos edificar para ser una casa espiritual santa. Si lo notaron en el texto, ¿verdad? Sean edificados. Es alguien que nos está edificando. Nosotros no nos podemos edificar a nosotros mismos. Una casa no se arma así sola, ¿verdad? Si aplicamos la misma metáfora. Es alguien, el constructor, el arquitecto, que edifica la casa. Bueno, nosotros somos piedras vivas, espirituales, y Dios está edificando esta casa. Es la obra de Dios, como lo hemos estado viendo también en los sermones anteriores. Hemos aprendido que es el Señor que obra en nosotros, es el Señor que nos está santificando para nosotros crecer para salvación. A partir del versículo 6, el apóstol Pedro cita 3 textos del Antiguo Testamento, para que quede claro que lo que está enseñando está basado en las Escrituras. Ahí nos podemos tomar también nosotros un ejemplo. Y cada vez que querramos decir algo, ¿verdad? Yo creo que, o por favor hermano, haz. Tenemos que tener una base sólida en las Escrituras. No podemos por ahí diciendo cosas que no vayan conforme a la palabra, conforme a las Escrituras. Y esta no es la primera vez que el apóstol Pedro lo hace, y lo ha hecho ya anteriormente y lo va a seguir haciendo. Constantemente cita el Antiguo Testamento para evidenciar que su enseñanza va de acorde a la voluntad de Dios, va de acorde a la palabra, a las Escrituras ya reveladas. Así que lean conmigo en el versículo 6. Dice así, pues esto se encuentra en la Escritura. Otras versiones dicen, así dice la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Y este versículo deja bien claro que Jesús es nuestra piedra angular. Y esto es algo que lo enseña Pablo también en sus cartas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Es una enseñanza también que se enseña en el Nuevo Testamento con regularidad. Esta imagen de Jesús como piedra es algo que los autores bíblicos recurren frecuentemente. Piedra angular, ¿qué es una piedra angular? Quizás ya lo han escuchado, una piedra angular se usaba antes, ¿verdad?, para establecer un fundamento. Es la primera piedra establecida en una esquina para marcar la dirección. Es la piedra sobre la cual iba a ser edificado todo el edificio. Así que una piedra importante. Y si vimos en Efesios 2:20 dice que somos edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, que son las Escrituras, pero dice que la piedra angular es Cristo. La primera piedra colocada, como le decía, es la más importante. Entonces, ¿sobre qué piedra se basa tu fe? ¿Es tu piedra, la has puesto tú? ¿Es tu confianza, tu fuerza, tu bondad? ¿O es Cristo tu piedra angular? O creemos en Él o le rechazamos. Solamente hay 2 opciones. Si la piedra angular no era elegida con cautela, ¿verdad?, con sabiduría, con esmero, no se limaba bien, se elegía un buen tamaño, el edificio entero se derrumbaba. Y eso quizás al principio no se veía, sino después, conforme se iba edificando. Entonces, ¿cuál es la piedra angular de tu vida? ¿Es nuestro Señor Jesucristo? Cuando vienen las tormentas, aquellos de nosotros que sufrimos por nuestra fe, sufrimos por las circunstancias, ¿en qué es lo que tú te estás aferrando? ¿En la roca inamovible de Jesucristo o en tu sabiduría? ¿O en algo que proviene del mundo? ¿En algo que da una esperanza ilusoria? ¿Estamos poniendo nuestra fe en Cristo, en la roca, o estamos descansando en otra cosa?
para nosotros que creemos, esta piedra tiene valor, vale, es preciosa, es amada, la estimamos, porque podemos ver, ¿verdad?, el sacrificio, podemos ver el amor, podemos ver a Dios detrás de nuestro Señor Jesucristo. La estimamos porque creemos, lo atesoramos porque vemos su valor inigualable. Hemos podido saborear su amor en la cruz. Aquellos que decidimos aceptar a Cristo es porque su evangelio ha iluminado nuestras mentes. Si estamos aquí, si creemos en el Señor, es porque el Señor nos iluminó con su evangelio, nos permitió ver su gloria, su amor incondicional, su gracia. El Señor vino a este mundo, hermanos. Dios se hizo hombre. Ustedes lo saben. El Creador de los cielos se hizo hombre. Se hizo siervo. No vino a reinar, no vino a mandar, no vino a servirnos a nosotros, aquellos que creemos en Él. Vino a entregar su vida, vino a vivir una vida perfecta que ninguno de aquí podemos hacer. Y lo vino a hacer en nuestro lugar, para que podamos tener por gracia una salvación inmerecida. Y no solamente dijo cosas bonitas y fue a la cruz y murió. No, también resucitó y ascendió y está con el Padre. Y el Señor Jesús vendrá en gloria, hermanos. El Señor Jesús vendrá a buscar a su pueblo. La pregunta es, ¿crees en eso o la rechazas? ¿Has puesto tu fe en su obra salvadora o no? ¿Has aceptado su sacrificio por el perdón de tus pecados o no? ¿O sigues confiando en tu propia bondad? ¿Sigues jugando con el pecado? No hay caminos intermedios, hermanos. O le aceptamos o le rechazamos. La piedra angular es el ángulo, es el apoyo visible sobre la cual descansa todo el edificio, ¿verdad? Y eso para nosotros es un consuelo, porque si confiamos en Él, podemos descansar. Podemos descansar de verdad. No es como cuando llegas de casa, ¿verdad?, del trabajo, estás cansado, descansa por un rato y ya tienes que volver. No, el Señor Jesús nos da descanso. Aquellos de nosotros que han estado atribulados por su pecado, aquellos de nosotros que han estado luchando con alguna situación, el Señor nos ha dado descanso de verdad. Y te lo puede dar a ti, nos lo puede dar a todos. Quizás nos encontramos en un momento donde estamos atribulados por nuestras propias malas decisiones que acarrían malas consecuencias. Acerquémonos a Él, que Él nos da descanso. Confiemos en la roca que sostiene el edificio, la única roca inamovible, hermanos. Solamente en Él podemos confiar. Solamente Él es eterno, santo, justo, inquebrantable. Nuestras ideas, nuestros ídolos, nuestras fuerzas, todo eso es perecedero. Nada de eso funciona a la larga. Solamente Cristo, hermanos. Solamente Cristo puede sostener nuestras vidas. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él hay vida eterna. El mundo no es lo que nos dicta a nosotros qué es lo que está bien. Es Cristo. Si nuestra piedra angular es Cristo, y esa piedra angular es la que establecía, ¿verdad?, la dirección del edificio, en qué dirección iba, es la que soporta el peso, es la que marcaba, ¿verdad?, hacia qué dirección iban las paredes. Si Cristo es nuestra piedra angular, es Cristo el que marca también la dirección de nuestras vidas. Es Cristo, por medio de su palabra, el que nos enseña a nosotros cómo vivir, qué pensar acerca de cosas. Es su palabra, es su Espíritu Santo que nos guía por medio de su palabra. ¿Cómo debemos de reaccionar? Ejemplo, estamos en un tiempo difícil donde la sexualidad, ¿verdad?, la homosexualidad, la familia es desvalorada. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Deberíamos de dejarnos regir por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice el mundo. Hermano, pero me voy a cargar algunos enemigos. O le aceptamos o lo rechazamos. O somos fieles a lo que el Señor enseña con amor, hermano. Con amor, con humildad, con paciencia. Pero con fidelidad. ¿Somos fieles a las Escrituras? ¿Somos fieles al Señor? ¿O nos dejamos llevar por el mundo? ¿Es Cristo nuestra roca, nuestra piedra de ángulo?
aquello que sostiene todo el edificio de nuestras vidas, o lo dicta el mundo? ¿O es el mundo el que nos dice qué hacer, qué comer, qué beber, qué nos gusta, qué no nos gusta? El mundo cambia así. Hoy algo está bien, mañana está mal, luego está otra vez bien. Cosas que antes eran pecado ya no lo son. En algunos años que vienen quizás cosas peores serán vistas bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? ¿Por quién nos vamos a dejar liderar? ¿Por un político? ¿Por lo que enseñan en las escuelas? ¿O nos vamos a llevar por la palabra inamovible del Señor? Para que sea Él el que rija nuestras vidas. Y para que podamos encontrar verdadera libertad, hermanos, en la verdad de las Escrituras. Como vimos al principio, Jesús no solamente es la piedra escogida o angular, sino también es la piedra rechazada, ¿sí? Y ahora nos vamos a enfocar un poco a ver en esto del rechazo de Jesús. La piedra de tropiezo, ¿qué significa? Vamos a leer los versículos 7 y 8 de la palabra del Señor y dice así: Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, y ahora empieza a decir qué es lo que pasa con aquellos que no creen. Dice, la palabra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Y estos textos citados aquí por el apóstol Pedro ya también se han citado en otras partes del Nuevo Testamento, y también por Pedro. Hay una historia en Hechos, que la voy a leer ahora, donde Pedro también cita nuevamente este texto. En Hechos capítulo 4, a partir del versículo 8, dice la palabra de Dios: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Aquí deja bien claro quién es esta piedra angular, ¿sí? También hay otro texto donde el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se aplica este texto a sí mismo. Aquí no queda duda, porque a veces personas, ¿verdad?, malinterpretan las Escrituras y le dan un significado aleatorio, porque en el momento lo sienten, no, la piedra es esto, es aquello, no. Las Escrituras se interpretan así solas, tenemos que leerlas en su contexto, ¿verdad? Y así como vimos ahora que Pedro en Hechos le aplica esta escritura a nuestro Señor Jesucristo también lo hace en la historia del labrador. Dice así en Mateo 21, a partir del versículo 33, escuchen otra palabra. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron, los fariseos a los cuales Jesús le estaba contando, llevará a esos miserables al fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y claro que en estos textos, ¿verdad?, en las citas originales en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el libro de Isaías, pero también aquí en estas citas del Nuevo Testamento,
Este texto está hablando a los fariseos, a los judíos, está hablando del rechazo de la nación de Israel al Mesías, está hablando de del Sanedrín, ¿verdad? De esos líderes espirituales que rechazaron al Mesías. Es a ellos que se refiere el texto principalmente, pero el apóstol Pedro lo aplica al mundo para dejar claro el rechazo que el mundo comete hoy en día al rechazar a Cristo. Cometen el mismo error, rechazan a la piedra angular y se tropiezan ellos mismos por su mala decisión. O le aceptamos o le rechazamos. ¿Somos de aquellos que tropezamos con Él o somos aquellos donde nos apoyamos y descansamos, sobre la cual se edifica toda nuestra vida? El mundo lo rechaza, lo hemos leído en el versículo 4, desechado de los hombres, dice la palabra, porque desobedecen la palabra. También el texto nos enseña cómo es que lo rechazan, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 8 y dice, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. Pedro nos está diciendo que rechazar a Jesús es desobediencia. La incredulidad es desobediencia. No, yo no creo. Es pecaminoso no creerle a Dios, no confiar en Él, no aceptar sus verdades. Es pecado. Si Dios es verdad, si Dios es bondad, si Dios es grande, si Dios ha creado todas las cosas, si eso es verdad, Él merece ser creído, Él merece ser adorado, a Él se le merece toda la gloria. Entonces no hacerlo es pecaminoso, no hacerlo recibe consecuencias, porque Dios es santo, Dios es justo. Qué mal es que cometemos nosotros al no adorarle. No es simplemente que Dios está allí, ¿verdad? Triste, no, nada de eso, hermanos. Dios no nos necesita a nosotros, pero le estamos cohibiendo de algo que le merece, y eso es algo injusto. Por ejemplo, cuando ustedes hacen alguna buena obra, ¿verdad? A veces como que esperamos que nos digan, ay, gracias. Y si no nos lo dicen, uy, ay de esa persona que no me dio las gracias. No le vuelvo a hacer nada bueno. Nos enfada, ¿verdad? Que no se reconozca lo bueno que hemos hecho. Imagínense Dios, hermanos. ¿Cuánto merece Dios que reconozcamos sus maravillas, sus bondades? Todo lo que Él ha hecho. Él entregó a su Hijo en la cruz. Y al no reconocerlo es un agravio tremendo que cometemos al rechazar a Cristo, al rechazar su mensaje. No dejes que pase un día más. Reflexiona sobre estas cosas. Inspecciona tu corazón, porque por fuera quizás sí parece que, pero por dentro quizás el rechazo a veces es sutil. A veces nos confiamos. Somos llamados a reflexionar sobre estas verdades. Las palabras finales del versículo 8 dicen, y para ello estaban también destinados. Aquí podemos malentender a veces algo. Y esto lo que significa que el Señor, en respuesta a nuestra incredulidad, los ha destinado a condenación. Esto no significa que el Señor los creó para ira sin darle oportunidad de que se salvaran. No. La Biblia enseña que el Señor le da oportunidad de arrepentimiento a todos, que las personas pueden llegar a creer en Él, pero libremente, voluntariamente le rechazan. Eso es lo que hace la humanidad. No le acepta, no le quiere, no le busca. Entonces, por esa decisión es que el Señor ya los ha condenado. O le creemos o no le creemos. Si el mundo le rechaza, ya está condenado. Tenemos tiempo para arrepentirnos, tenemos tiempo para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Dios no decide al nacer y nos juzga por nuestros pecados, sino que nos da tiempo de arrepentimiento. Pero no abusemos de su gracia. Su gracia es infinita, hermanos, pero tiene un límite también. Tenemos este tiempo de vida para reconocer nuestros pecados. Hoy mismo, hermanos, hoy mismo, como creyentes, no solamente aquellos que no han creído, aquellos que rechazan a Cristo, nosotros como creyentes debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Esto debe de ser algo continuo, como lo que vimos de viniendo a Él, debe de ser algo continuo. El creyente debe de buscar la cercanía de Jesucristo, también debemos de arrepentirnos continuamente. Ninguno de aquí está libre de pecado. Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Dios es justo, hermanos.
Él tiene que castigar el pecado. Y por eso es que nosotros tenemos que ser tanto hincapié en predicarle el evangelio a los demás, a nuestros familiares, a nuestros amigos en el trabajo, a todos, porque Dios es justo y va a condenar el pecado. Pero Dios es un Dios lleno de gracia y misericordia, que ha decidido Él mismo entregarse para salvar a un pueblo que no lo amaba. Por gracia, por fe. Prediquemos a ese Dios. Prediquemos a nuestro Señor y Salvador, a esa roca firme que ahora es su roca, ¿verdad? Bueno, prediquémosla, démosla a conocer. Tenemos el llamado también de ser luz en este mundo. Mark Jesk, un autor, nos dice esto. Cristo le promete bendiciones ilimitadas a todos los que depositan su confianza en Él, pero promete maldecir ilimitadamente a los que desobedecen y no creen en el mensaje del Evangelio. No hay un término medio. ¿O Cristo es la piedra y la cabeza del ángulo de sus vidas? ¿O es una piedra de tropiezo? Un canto rodado temible, un enemigo implacable que lo derrumbará. Son fuertes estas palabras. Solo hay dos opciones, hermanos. O somos sus discípulos o no. O le creemos o le rechazamos. En Apocalipsis también vemos una advertencia a la iglesia. Ya no estamos hablando de aquellos que están en el mundo, que lo rechazan abiertamente, ¿verdad? No, a la iglesia. El Señor Jesucristo le da una advertencia. Y podríamos decir que es de manera simbólica, sí, pero escuchen bien la advertencia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que, querido hermano, querido oyente, si estás aquí, examina tu corazón. No hay manera de escaparnos de esto. Examinemos nuestro corazón. Confiemos, averigüemos en todo lo que se nos es posible si nuestra confianza está regada en la roca que es Cristo. Seamos responsables. Solo Él nos puede salvar. No dudemos, no esperemos, no lo alarguemos más. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Aunque podamos vivir de manera saludable, cuidarnos, ¿verdad? Hacer ejercicio, procurar comer sano, todo eso no afecta en nada si mañana nos tenemos que morir o no. El Señor lo sabe. Nosotros no tenemos la idea. Entonces seamos responsables, hermanos. Y quiero aclarar algo. Sí quiero que vean esto como algo serio, pero acerquémonos a Él porque Él se ha acercado a nosotros. Él ya ha hecho lo suyo. Dios ya se ha acercado. Él ya ha venido, ha entregado su vida. Él ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora hagamos nosotros lo nuestro. Y en gratitud, por amor, recibámosle. Pero también con el temor de que si no lo hacemos, vamos a recibir la justicia. Vamos a ser corregidos como hijos si creemos en Él o vamos a ser castigados si todavía no hemos entregado nuestras vidas a su gloria.